Es un placer para mí darles la bienvenida al canal Ordanitos Varios. Hoy quiero mencionarles cómo podemos conocer internamente este relay que trae lucecita indicadora de encendido. Conociendo este relay a profundidad podrán conocer cómo funciona cualquier relay. Debemos traer el circuito básico de ello y su funcionamiento, ¿ok? Quédense hasta el final si quieren aprenderlo. Imaginemos que tenemos una batería de 12 voltios. Y por aquí vamos a hacer dos bobinas. Dos bobinas es simple, bueno, y de aquí regresa al negativo. Hay una circulación con un alambre. Claro, este alambre, este conductor, lo ponemos aquí en cortocircuito, por decirlo así, pero él tiene cierta largura, el cable cierto grueso, y podemos controlar la cantidad de corriente que pasa por esta bobina para que no se nos queme el alambre. Pero ¿qué queremos sacar de este alambre? Queremos ver que alrededor de este alambre, de este conductor, a medida que pasa la corriente, va a pasar alrededor de él, se va a formar un campo magnético. Por todo conductor que circula cierta cantidad de corriente va a producirse un campo magnético, ¿ok? Puede ser más, puede ser menos, dependiendo si pasa más corriente o pasa menos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que el campo magnético sea un poquito más fuerte? Bueno, tengo que hacer más bobinas. Así. Empezamos aquí. Vamos a hacer varias vueltas. Esas vueltas van a ser pegaditas unas de otras. Y está circulando del negativo al positivo. Así como estas bobinas, digamos que tienen un núcleo interno de aire. Si yo quiero que el magnetismo sea un poquito más fuerte y se concentre el imán que produce esta espira, el imán que produce esta, y se sume todos los imanes de cada espira, que quede más fuerte, debo poner, digamos así, este sería un tubo de ferrita de hierro, lo vamos a meter aquí adentro. Lo metemos dentro de las bobinas. Claro, eléctricamente aislado. Cada espira debe ir aislada eléctricamente una de otra. Por el alambre lleva un esmaltado que lo hace aislante, para que cuando el mismo alambre se pegue arriba del otro, no haga el cortocircuito, sino que sea independiente. Así como está, podemos hacer que este sea todo el magnetismo que produce cada espira se concentra, y aquí vamos a formar lo que llaman el electroimán. Vamos a formar un imán eléctrico. Vamos a hacer el dibujito en sí. Otro dibujito. Vamos poco a poco. Mire, entonces ya hemos visto que un electroimán es simplemente interno de ferrita, de metal. Agarramos un alambre, una punta por este lado, le damos vuelta, bastantes vueltas. La X vueltas según los cálculos, según el grueso, según la cantidad de voltaje, todo eso se calcula. No lo vamos a hacer aquí, sino la parte, digamos, más superficial, y sacamos una punta. Tenemos una punta aquí, una punta aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando le metemos corriente a esa cantidad de bobinas que están todas montadas aquí? Eso va a hacer que en este tubito de metal, en la parte de arriba, se produzca un magnetismo arriba y un magnetismo abajo. Más o menos quedará así. Supóngase. Mientras más vueltas, más magnetismo va a producir en los extremos perpendiculares de la bobina. Aquí. Note que este es un metal. Tuvo ahí una cabilla de hierro o algo. Al meterle corriente, cuando está circulando, aquí en este extremo de la barrita se va a producir un magnetismo. Magnetismo. Vamos a suponer que sea con un polo norte, y en la parte del otro extremo de la barrita se va a producir otro magnetismo. Otro magnetismo, pero con polo opuesto. Este sería el sur. Si yo quiero que el magnetismo sea mayor, bueno,
le aumento el voltaje o le doy más vueltas. Entonces, ahora, ¿cómo hago yo para apagar eléctricamente este magnetismo? Lo que tengo que hacer es cortar el flujo de la corriente. Ponemos aquí en cualquier parte, ponemos un switch. La corriente sale del positivo. Como no está puenteado el interruptor, que es el switch, la corriente no circula. Debe circular del positivo, entra y sale al negativo. Debe circular. Cuando circula, allí, para esto debo cerrar el circuito aquí, chaquiti, la corriente va a empezar a circular, y mientras esté circulando va a producir en este extremo un magnetismo y en este otro extremo otro magnetismo. Vamos a suponer, por ejemplo, que este sea norte, este sur. ¿Cómo hago yo para que los polos cambien? Bueno, debo cambiar la circulación de la corriente. Lo que debo hacer ahora es lo siguiente: cambiar el flujo de corriente. En vez de la corriente entrar por aquí, ponemos que entre por aquí, por abajo, y ahora la corriente va a girar al revés y termina el circuito eléctrico aquí. Ahora la corriente va a circular así. Cuando es así, ahora cambiamos los polos. Ahora aquí sería un sur y un norte. Esto que está aquí es lo que tenemos acá, esta bobinita. ¿Ves? Que es un alambre delgadito, calculado con cierta largura, que no se caliente tanto, para que nos dé 12 voltios. Y esto va a producir un electroimán. Aquí solamente tenemos la parte de la bobina. Nos falta la armadura, es decir, nos faltan los otros 3 platinos que están acá. Vamos a borrar para continuar. Ya tenemos el electromagnetismo, que significa que a través de electricidad producimos magnetismo de forma artificial. Ok, ya tenemos vamos a ver qué utilidad podemos darle a este electromagnetismo. Hacemos otra vez la bobina. Vamos a suponer que viene por aquí, está el switch, entra a la bobina. Vamos a hacer que entra por aquí a la bobina, un poquito más retirado. Entra a la bobina, sale. Aquí esto lleva X cantidad de vueltas. Y aquí ponemos la armadura metálica para que nos produzca un magnetismo en los extremos. Sin embargo, no vamos a utilizar las dos puntas. Puede ser una o puede ser otra, no las dos, no hace falta. Vamos a suponer que vamos a utilizar el magnetismo que se produce aquí arriba. Cuando metemos corriente, circula corriente y produce un magnetismo. ¿Para qué nos va a servir eso? Bueno, para mover una parte metálica, sea para atraerla o para alejarla. Esa parte metálica la vamos a hacer con una imaginación aquí. Esta barrita se mueve hasta aquí. Esta parte es metálica, aquí está el punto de apoyo. Entonces esto se va a mover para abajo o para arriba. Para que se mantenga hacia arriba, vamos a colocar por aquí imaginativamente un resortico que la va a mantener jalada hacia allá. ¿Para qué es esto? Bueno, mire, cuando yo le meta corriente aquí, circula la corriente. Cuando circula, va a producir aquí un imán. ¿Y qué va a hacer este imán? Si tiene un metal aquí, lo va a atraer. Lo va a atraer para acá y lo va a mantener pegadito de aquí hasta que yo corte el suministro de corriente. Cuando yo corte la corriente, el resortico lo va a volver a jalar hasta cierta posición. Ahora, ¿qué le vamos a agregar a esta barrita que está aquí metálica? Vamos a agregarle los platinos, que son los puntos de contacto para la corriente. Vamos a poner aquí en la puntica, imagínate, un platino común. Vamos a meterle aquí un platino común. Vamos a decir que vamos a poner por aquí una que aquí tiene la entrada. Vamos a poner común. Aquí sería, digamos, el 30, sería el de abajo, el terminal 30. Ok, ya tenemos la parte común. ¿Común de qué? De los otros dos contactos. Como este está jalado hacia arriba, vamos a imaginarnos que aquí hay otro platino
sale por aquí y llega aquí. Aquí está conectado. Como estando el electroimán apagado, está conectado eléctricamente la armadura esta con el de arriba. Entonces este sería normalmente cerrado. Aquí está normalmente cerrado. Note que aquí no hay magnetismo. Cuando yo pase la corriente y circula, se hace el electroimán va a atraer la armadura para acá, pero para que nos pueda servir vamos a hacer algo. Vamos a poner aquí otro contacto, otro platino. Este sería normalmente cerrado, sería el terminal o el platino número 87A, y este sería 87. El que está aquí, 87. El del medio sería 87A. Este que está aquí abajito sería el 30 y este el 87. Ok, vamos primero apagado, a ver qué pasa. Tenemos el electroimán apagado. Vean cómo circula la corriente ahorita. Cómo circularía, pues. La corriente vendría. Aquí tenemos un terminal que es metálico, llega aquí. Está normalmente cerrado, se ha conectado este con este y el contacto vendrá por aquí. Del centro para acá está separado, por lo tanto la corriente que está aquí no pasa para acá. Para que este contacto pase para acá, tengo que activar el electroimán para que el electroimán me jale esta barrita y haga el siguiente trabajo. Ahora vamos a imaginarme, estos dos se quedan igual. El que se mueve es la barrita del medio. La barrita del medio hace este trabajo, taquiti taquiti, ¿ves? Le metí magnetismo, llega aquí y conecta esto con este. Quito el magnetismo, el resorte vuelve a hacer el cambio hacia arriba y se conecta este con este. Vamos a imaginar ahorita que conecté aquí. La corriente empieza a fluir, se produce el magnetismo. Ese magnetismo va a hacer que ahora la barrita esta, que es la movible, se conecte eléctricamente con este de abajo. Y ahora ¿qué pasa? La corriente que estaría aquí en este punto hace el puente y llega hasta aquí, y la corriente que viene de por aquí se separa. Eso es el funcionamiento de este señor. La corriente pasará del punto 30 hacia arriba o del punto 30 hacia abajo, hacia el 87. Como va a conectarse cuando está aquí, cuando es que prendo aquí la bobina, este se llama normalmente abierto. Cuando está apagado es normalmente abierto, porque él está conectado normalmente es con el de arriba. Bueno, vamos ahora a agregar al circuito este diodo LED que está aquí. Vamos a hacer otra vez el circuito, pero lo vamos a hacer un poquito más simplificado, pero va a tener el mismo, digamos, el mismo principio, ¿ok? Mismo principio. Vamos a hacer todo relay, necesita una bobina. Entonces aquí vamos a hacer, este es un punto de la bobina. ¿No es? No, así no. Bueno, no me va a caber. Hagamos la bobina así. Aquí. Estos serían los terminales que están en paralelo. Uno sería 85 y el otro 86. Esta bobina, que se llama coil en inglés, coil, puede tener diferentes voltajes de funcionamiento. ¿Okay? Todo depende del fabricante, no de nosotros. El fabricante, nosotros podemos elegir el que nos convenga. Existe electroimán o la bobina de funcionamiento, puede haber 12 voltios, puede haber una bobina de 5 voltios, trabaja mejor con DC, 5 voltios DC, existe de 6 voltios, existe, no sé, de 9, depende del fabricante, 12 voltios, 24 voltios, bobinas de 40 y 48 voltios, bobinas de 120 voltios, de 220 voltios. Dependiendo de compramos la bobina, dependiendo de la fuente. Como aquí vamos a trabajar en el vehículo,
con uno de 12 voltios, que es lo que tiene la batería. Claro, esto sube hasta 14,5 cuando el carro está prendido, pero la corriente mínima sería 1260, aunque aquí dice 12, pero en sí la batería tiene 1260, pero tiene su tolerancia. Ya tenemos entonces la bobina del electroimán o el coil. Solamente vamos a hacer aquí el dibujito del electroimán de la bobina solamente, ¿okay? Este sería el 86, este sería el 85. Claro, puede estar al revés, no importa. Esta bobina, la bobina no tiene polaridad, o sea que podemos meterle por aquí negativo y por aquí positivo, o puede ser al revés, igualito nos enciende. Pero con el diodo LED que tenemos acá no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque los diodos LED sí tienen que, para encender, necesitan una polaridad. Entonces en este caso, si yo vamos a alimentar aquí, este LED que está aquí está conectado de la siguiente forma. En uno de los platinos adentro de la bobina va conectado un diodo, puede ser positivo o negativo. Como este diodo generalmente es como de 3 voltios y aquí tenemos 12 en la fuente, tenemos que bajar el voltaje. ¿Cómo se lo baja? Los fabricantes le ponen una resistencia que, por ejemplo, vamos a suponer que sea puede ser 1500, 1.5K. Ahora vean lo que pasa. Claro, yo no he investigado si el diodo LED está de este lado o al revés, pero vamos a suponer que esté polarizado así. El diodo trae un negativo y un positivo. También podría estar al revés, pero eso depende del fabricante. Pero vamos a suponer que está así de esta manera. Bueno, mire algo. Vamos a suponer que yo le voy a meter por este lado, suponiendo que este sea el 85 y este sea el terminal 86, pero puede ser al revés, no sé. Vamos a poner que sea así. En este caso yo quiero que el 85 sea negativo. Entonces este terminal lo alimento a negativo. Y para que encienda la bobina le hace falta el positivo. El positivo se lo voy a meter por aquí. Pongo aquí un switch. Y aquí pongo positivo. Y tomando en cuenta que la corriente va del positivo hacia el negativo. Entonces, bueno, en este caso la corriente, al pasar el switch aquí, se hace el puente y empieza a fluir la corriente. Empieza a fluir de este extremo, pasa por el switch, llega a este punto, entra a la bobina, y llega a este punto y llega aquí. Ahí está circulando para acá. Ahora, ¿qué pasa a la corriente que viene por aquí? Bueno, vamos a ver. Cuando yo le meto corriente aquí en el switch, la corriente llega aquí, pasa a través de la resistencia que no tiene polaridad, llega a este punto. Aquí tenemos también positivo. Como el diodo está polarizado a positivo, entonces la corriente pasa a través de él y llega a tierra y enciende. En este caso el diodo enciende. Las dos flechitas indicando que este diodo está encendiendo. Así como está, como el diodo está polarizado, este sería positivo de este lado. Entonces de este lado debería venir la corriente. Entonces en este caso el bombillo enciende. Pero ¿qué pasa si yo, en vez de meterle aquí negativo, se lo voy a poner ahora de este lado? Cambio la polaridad y de este lado le pongo el negativo de este lado. Pongo el negativo aquí y pongo el positivo de este lado. ¿Qué pasaría? Positivo. Así como está, ¿qué pasa si yo paso el switch? Ahora la corriente va a circular desde aquí para allá. Bueno, vamos a ver qué pasa con la bobina. La bobina, como no tiene polaridad, la corriente viene por aquí, llega a este punto, sube, entra a la bobina y sale, conecta aquí y circula. Si lo ponemos al revés, esto no tiene problema.
el electroimán funciona. No pasa lo mismo con el diodo. El diodo no enciende. ¿Por qué no enciende? Porque el positivo que viene por aquí llega aquí a este punto y quiere entrar en el diodo, pero el diodo no está polarizado. ¿Por qué no está polarizado? Porque el diodo en la parte positiva la tiene de este lado y de este lado tiene la parte negativa. La parte negativa del diodo está aquí. Entonces, si aquí tenemos positivo en la parte de entrada, o aquí pues aquí tenemos positivo y el diodo aquí es negativo, la corriente no va a pasar. Entonces, en este caso, aunque la bobina enciende, el diodo no. Claro, metemos corriente, el electroimán funciona, hace su trabajo, solo que el diodo no va a encender. O sea que el diodo no va a afectar el funcionamiento del electroimán. Estos trabajan independientemente, ¿ok? Si este funciona o no funciona, no le interesa a la bobina. La bobina es independiente del funcionamiento de este señor. Entonces, ¿para qué le colocamos el diodo? Bueno, para que uno externamente pueda darse cuenta cuando pasa corriente y cuando no. Si queremos que este señor encienda en armonía con este señor, tenemos que meterle corriente así, pues a la suerte, digamos así. Bueno, para probar, pues le metemos primero positivo y negativo. Vemos que se enciende la bobina del electroimán. Si este señor no enciende, entonces ponemos los cables volteados. Volteamos ahora. Ponemos ahora el 86, lo hacemos positivo con su switch. Y ponemos el 85, lo ponemos negativo. Le metemos corriente. Debería funcionar el electroimán, que funciona así o así. Y como está ahora polarizado correctamente, la corriente viene por aquí. Como aquí tenemos positivo, si aquí tenemos positivo también, positivo aquí, él enciende. Y el negativo de este lado, negativo con el negativo aquí, enciende. Pues la corriente va en esta dirección que nos las da en la flechita esta. Digamos que esta flechita nos indica hacia dónde va el positivo. El positivo viene de aquí, de este lado. El positivo va hacia el negativo. Que tengamos una idea. Muy bien. Entonces, bueno, ya tenemos visto cómo funciona la parte del relay. La parte del relay no, la parte del diodo LED. Si este diodo se quema, vamos a suponer que se quema porque no sé, no está bien calculado de fábrica y bueno, el alternador el regulador se puso loco y mandó más de 14.5, mandó 16. Bueno, como si sube el voltaje que pasa por aquí, por el diodo, va a querer subir más amperios por el diodo y si el diodo no tiene cierta tolerancia se va a quemar. Pero si se quema el diodo no significa que se va a comer a la bobina. La bobina puede ser que tolere un poquito más. Esa es el que suba el voltaje de repente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la bobina funciona, esta pudiera ser que este no funcione también. Puede ser que sí, puede ser que no. En sí no nos importa. Lo que más importante de un relé es que funcione la bobina. ¿Okay? Eso es lo que más nos interesa de el relay, que funcione la bobina, porque la bobina es la que va a mover los contactos aquí. Bien, ahora, ¿qué es lo que estamos viendo hasta ahora, amigos? En resumen, podemos decir lo siguiente: que todo relay tiene un coil, es decir, tiene un coil. Vamos a hacer el dibujito aquí otra vez para resumirle algo. Todo relay tiene su bobina, un voltaje, X voltaje, y eso va a depender del fabricante, no depende de nosotros, a menos que usted lo quiera hacer, pero va a depender del fabricante. X voltaje puede funcionar corriente directa o corriente continua. Este está diseñado para trabajar con corriente continua, entonces ponemos X voltios, 2 voltios, corriente directa. Las bobinas tienen los puntos de alimentación. Vamos a suponer que este sea 85, hablando de este, y este sea 86. Muy bien, este sería el coil. Separado a esto,
vamos a tener los platinos. Tenemos el relay, vamos a poner que sea este. Vamos a tomar en cuenta primero el voltaje de la bobina, serían 12 voltios, pero recuerden que puede haber bobinas de 120, 220, 48, 24, ok, muy bien. Pero hablando de este, es 12 voltios. Y bueno, este sería el polo 85, el polo 86. Mejor terminal, pues termina 85, 86. Por un lado, siempre vamos a tomar en cuenta el voltaje de la bobina. Ahora, estos tres platinos, en este caso son tres, porque puede haber que haya solamente dos. Supongamos que el electroimán que va aquí llega hasta este punto central y va a conectar constantemente con este terminal. Este sería el 80. Como este está conectado aquí, normalmente cuando está apagado, este sería 87A. Y el platino de este lado que está separado normalmente, entonces este sería el platino normalmente abierto. Este sería el 87. Y este que está aquí central sería el 30. Muy bien. Ahora veamos algo. Este circuito de aquí para allá de los platinos es independiente de este. Aquí podemos meterle un voltaje y aquí podemos meterle otro o igual, no importa. Supongamos que yo quiero encender una lámpara. Estos son platinos. Una lámpara que es de... Por aquí, vamos a ver cómo hacemos el dibujito. Aquí tenemos una lámpara. Vamos a hacer la lámpara por aquí. Una lámpara que trae las dos puntas de contacto. Y esta es una lámpara de 120 voltios. Muy bien. Cuando decía 110 voltios, quiere decir que necesitamos un 120 voltios, sería una fase y un neutro. ¿Por qué? Porque esta fase nos produce 220 voltios, corriente alterna, y esta nos produce 0 voltios. Promediamos las dos corrientes. 220 más 0 voltios nos da 220 voltios entre 2, entonces aquí tenemos 110 voltios. Las corrientes siempre se promedian, ¿ok? En este caso, de aquí, de esta línea, sacamos un neutro y lo podemos colocar aquí. Este sería el neutro. Para que encienda la lámpara no hace falta conectar la fase, porque la corriente viene por la fase del Guri, de la fuente de la energía eléctrica, viene por la fase. Vamos a hacerlo así. La corriente viene por aquí, por la fase, entra a la lámpara y regresa para el neutro. Lleva esta circulación de la fase al neutro que sería 0 voltios, y se promedia cuando le metemos aquí al tester. Aquí tenemos 110 o 120, depende de lo que esté aquí en la... Aquí pues. Así como está, este señor está encendido todo el tiempo. Yo quiero es controlar el encendido y apagado de esta lámpara. Yo puedo controlar el encendido y apagado de esta lámpara con esta bobina, que es de 12 voltios. Quiere decir que aquí puedo tener 12 voltios para control y de este lado los platinos para encender y apagar. Esto es independiente de esto. ¿Cómo hacemos para hacer así? Quitamos aquí y vamos a agarrar a este señor como el que va a hacer el switcheo. Entonces colocamos esta línea que viene por aquí, la fase, la podemos meter por aquí por el 30. Entra por el 30. Y cuando activemos el relay, ella hará este cambio de aquí para acá. Hará el cambio aquí y viene por aquí, entra a la lámpara y regresa para allá. Vamos a ver si es verdad. Vamos a meter aquí primero 12 voltios. Vemos 12 voltios. Agarramos
por conveniencia nuestra vamos a agarrar el 85 como negativo y el 86 como positivo. Entonces tiramos este es negativo, negativo tierra a masa, y venimos por aquí con un switch. Otro switch llega aquí. El switch está abierto, está apagado. Vamos a encenderlo. Puenteamos aquí. Empieza la corriente a circular. Cuando la corriente circula, vamos a suponer ahora que aquí se hace el cambio. Aquí hace el cambio. ¿Cuál es el cambio? Ahora el cambio es el siguiente. Cambian los platinos. Bueno, vamos aquí. Bueno, así, aquí. Esta parte que está aquí, digamos que no, vamos a suponer que sea algo, bueno, vamos a eliminarla para no enredarnos con el dibujo, ¿ok? Vamos a eliminar la parte de la armadura. Se supone que ahí debe haber una armadura, y la armadura lo que nos va a hacer es el cambio en los platinos, para hacerlo más simplificado, para entenderlo mejor. Nos interesa ahí este señor. Están los tres platinos, internamente está conectado con este, y así. Este sería de este lado normal cerrado, este sería normal abierto, y el del medio sería el común. Yo creo que así se van a entender mejor. Ok, muy bien. Estando este señor apagado, vamos otra vez. Estando apagado, la corriente no circula. Al no circular, se mantiene conectado el 30 con el 87A. Entonces en este caso la corriente que viene por aquí, la fase, llega aquí y llega hasta aquí. Nos interesa que salga por aquí. Para que salga por aquí tenemos que hacer el cambio de la armadura, que cambie de aquí para acá. Para eso tenemos que activar aquí, activamos la bobina, sea de 5 voltios, de 12, la que sea, no nos interesa esto. Lo importante es que activamos aquí, y los platinos internamente van a hacer el cambio también, van a cambiar de aquí para acá. Y cuando eso pasa, vean que ahora sí enciende. ¿Por qué? Porque la corriente que viene por aquí por la fase llega al 30, entra, conecta aquí, sale. Aquí tenemos fase y aquí neutro. El bombillo enciende. Eso es todo. En resumidas cuentas, podemos decir que con una corriente baja en la bobina podemos controlar una alta corriente o alto voltaje en los platinos. Aquí puede ser, si hablamos de este señor, este consume 0.2 amperios de la bobina, mientras que aquí, dependiendo de cuánto amperaje soporten estos platinos de fabricación, puede ser que este aguante 30 amperios, puede ser 100 amperios. Todo depende del fabricante y del tipo. ¿Oyeron? Tomar en cuenta el voltaje para controlar la bobina, y el voltaje que soporta, y bueno, el voltaje y el amperaje que soporta los tres platinos estos, la parte de la armadura. Y así podemos hacer cualquier circuito que queramos. Ahora le voy a mencionar una cosa rapidito aquí para terminar el tutorial, y con los tipos de relay, o relay, no sé cómo se pronuncia. Podemos encontrar relay que tengan una sola bobina, un electroimán. Recuerden que este es electroimán, que contengan, que sean así, solamente dos platinos, la bobina y dos platinos. Pudiera ser que este relay, que es así, si estos están separados, entonces este sería un relay normalmente abierto. Cuando le metamos corriente aquí, él va a cerrar. Cuando le quitemos corriente, va a abrir. Este sería normalmente abierto. Pero pudiera ser que a nosotros querramos es un relay que esté normalmente puenteado aquí. Puenteado, en este caso sería un relay normalmente cerrado. Cuando está apagado, está cerrado, puenteado. Cuando le metamos corriente,
el electroimán va a abrir. Entonces en este caso se apagará lo que está prendido. ¿Ve? Puede haber otro tipo de relay como este. Este tiene la bobina, pero aquí son tres contactos. Son tres contactos. Cuando es tres contactos, tenemos que identificar cuál es el contacto común. En este caso sería, en este dibujo, si este sería el 30, entonces este sería el común. Tenemos que ver cuál de este, si este o este, está normalmente cerrado. En este platino, aquí sería el 87A. Y el que cuando activamos la bobina pasa del común para acá, este sería el 87. Hace el cambio, pac. Hay otros relay que son así, tienen una sola bobina o coil, pero en vez de tener 3 platinos tiene 6. Igualito, tiene uno común, normalmente cerrado, normalmente abierto. También existen, puede ser así, 2 contactos aquí y 2 aquí. Estos son normalmente cerrados, pero pudieran haber otros que en vez de ser normalmente cerrados sean normalmente abiertos, y el cambio de estado lo va a hacer la bobina cuando le metamos corriente. Hasta aquí les dejo el tutorial. Espero que con espero que así puedan haber comprendido bien cómo trabajan y funcionan cualquier tipo de relay, y cómo usarlo. Suscríbanse al canal de Granitos Varios y Dios quiera pronto más videos. Que la pasen muy bien.